Hola amigos, iniciamos nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por los niños abandonados. Padre bueno, muestra tu ternura y tu misericordia a todos los niños abandonados que caminan por las calles, sin cariño, cuidado y protección. Muchos niños carecen de pan, de vestido y de amor. Protégelos, Señor, para que sientan que tú eres padre y madre para ellos. Que encuentren, Señor, personas generosas que los acojan y les ofrezcan lo necesario para que vivan su dignidad de hijos de Dios. Te suplicamos por todos los niños y las niñas abandonadas y abandonados. Jesús, amigo de los niños, bendícelos y acompáñalos en su soledad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos, capítulo 14. Conspiración contra Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera cómo detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Una mujer unge a Jesús. Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso. Llegó una mujer con un frasco como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos, muy enojados, se decían entre sí, ¿a qué se debe este derroche de perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres, y reclamaban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Es una buena obra la que hizo conmigo. En cualquier momento podrán ayudar a los pobres, puesto que siempre los hay entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer hizo lo que le correspondía, pues con esto se anticipó a preparar su cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en todas partes donde se anuncia el Evangelio en el mundo entero, se contará también en su honor lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. Abro paréntesis. Una mujer unge a Jesús en Betania. Esta mujer unge a Jesús con un perfume muy caro porque está anunciando la muerte de Jesús. Porque en aquellos tiempos, cuando un judío moría, antes de enterrarlo, frotaban su cuerpo con aceites, con perfumes, con plantas aromáticas, y lo preparaban y luego lo vendaban con telas de lino. Pero esta mujer le echa perfume, como preparándole ya para su muerte. Y Judas Iscariote, que era el que guardaba el dinero, como el
economista del grupo de Jesucristo, de los apóstoles, él piensa y dice, ¿no? Pero ¿por qué esto se derrama, este perfume tan caro? Podríamos venderlo y tener más dinero. Pero Jesucristo les dice, ustedes siempre tendrán a los pobres, porque hasta el día de hoy, hasta en Estados Unidos hay muchos pobres. Hasta en las Europas también hay pobres. Los países adelantados también hay pobres. En todo lugar hay pobres. Pero a Jesucristo no lo tendremos siempre. Porque Jesucristo ya sabemos que Él les anuncia su muerte, su pasión y su resurrección. Cierro paréntesis. La última cena de Jesús. El primer día de la fiesta en que comen los panes sin levadura, cuando se sacrifique el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza para celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, ya lista. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho. Y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y cuando estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron y empezaron a preguntar uno por uno, ¿soy yo? Él le respondió, es uno de los 12 y que conmigo mete la mano en el plato. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó a todos, bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Sepan que no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día en que beban vino nuevo en el reino de Dios. Abro paréntesis. Aquí, en la última cena, Jesús anuncia que Él muere, pero se queda con nosotros. Porque es como decir esto, es mejor que yo muera porque haré cosas mejores por ustedes. Es mejor que yo muera porque haré cosas mejores por ustedes. Porque en el momento de la última cena, Él dice, hagan esto en memoria mía. Y tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo repartió y se los dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es lo que hace el sacerdote en todas las misas. Y cuando dicen, esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por mucha muchedumbre. Tomen esto que es mi sangre y bébanlo en memoria mía. Es lo que hace el sacerdote en todas las misas. Entonces Jesús se queda con nosotros en la Santa Misa. Es lo que hacemos nosotros, los católicos. Celebramos el regreso de Jesús en la Eucaristía, en la hostia
está Jesús mismo, y en el vino está la misma sangre derramada de Cristo en la cruz. Cierro paréntesis. Jesús anuncia la negación de Pedro. Una vez cantados los himnos, se fueron al Cerro de los Olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche y ya no sabrán qué pensar de mí. Se cumplirá lo que dice la Escritura: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Abro paréntesis. Pedro lo negó, pero antes, ante Jesucristo mismo, dijo: aunque todos caigan, yo no caeré. Y Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche me negarás 3 veces. Y así sucedió, porque el ser humano tiene temor a la muerte, porque somos humanos. Y en aquel tiempo que prendieron a Jesús en el huerto, también iban a prender a los seguidores, porque los estaban buscando. Y desde ese mismo momento en que Jesús es tomado prisionero, empieza la persecución contra los judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo, a creer en Jesús. Y por eso es que conocemos al primer mártir, que es San Esteban. Después el mismo Pedro y Pablo también son sometidos y muertos en Roma. Y todos los creyentes empezaron a temer por su vida y todos se escondían. Por eso que empiezan los catecúmenos en las catacumbas a orar, a rezar y a juntarse por su fe en Jesucristo. Ya no son aquellos judíos que están esperando a un rey que los libere del poder de los romanos, sino es un nuevo reino que creen en un Cristo resucitado, que cree, porque si no tuviéramos nosotros la fe de que vamos a resucitar, porque Jesucristo resucitó, dicen las Escrituras que vana sería nuestra fe. Lo más importante es la resurrección de Jesucristo al tercer día, que Él mismo lo proclama, Él mismo lo dice. Y es por eso que nosotros, los católicos, creemos en la resurrección. Nuestra vida no termina en la muerte, es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Cierro paréntesis. Jesús, la agonía de Jesús en Getsemaní. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil.
y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podían resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez, les dijo: ahora sí que pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me entrega. Subtítulo: toman preso a Jesús. En el mismo momento en que hablaba, se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo con cuidado. Jesús se acercó a Jesús llamando. Judas se acercó a Jesús llamando: Maestro, Maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En eso uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: ¿acaso soy un ladrón para que salgan a detenerme con espadas y palos? Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero otra vez se cumple el anunciado en las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús huyeron y lo abandonaron. Un joven que había acompañado envuelto solo en una sábana y lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos, jefes de los sacerdotes, autoridades judías y maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio y allí se sentó con los servidores a pasar el frío cerca del fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo querían la muerte de Jesús, buscaban testigos contra él, pero no los encontraban. En realidad, varios presentaban acusaciones falsas contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Por fin, algunos dieron este testimonio: falso. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero tampoco en esta acusación estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó y, colocándose delante de todos, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que decir? ¿Qué es esto que declaran en tu contra? Pero él guardaba silencio sin decir palabra. Nuevamente el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír estas palabras escandalosas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después, algunos se pusieron a escupirlo. Le cubrieron la cara para pegarle, mientras le decían: adivina quién fue. Los sirvientes lo abofeteaban. Subtítulo: Pedro niega a Jesús. Mientras estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó.
no lo conozco, ni sé de qué hablas. Y salió afuera a la puerta. Pero lo vio la sirvienta otra vez, dijo a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo. Más tarde, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: es claro que tú eres de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. ¿De qué hablan? En ese momento cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado. 3 veces. Y se puso a llorar. Subtítulo: Jesús ante Pilato. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Pero como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió más, de manera que Pilato no sabía qué pensar. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos que en un motín habían causado muerte de personas. El pueblo subió y empezó a pedir la libertad de un preso, como era la costumbre. Pilato preguntó: ¿quieren que pongan en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? El pueblo gritó de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato contestó: ¿qué mal ha hecho? Pero los gritos fueron cada vez más fuertes: ¡crucifícalo! Pilato quería dar satisfacción al pueblo, por eso dejó libre a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Abro paréntesis. En esta fiesta de la Pascua, los judíos celebran la salida del pueblo de Dios del pueblo de Egipto, el paso del pueblo por 40 días. Es la celebración de la salida de Egipto. 40 años se quedaron en el desierto. Y entonces ellos, al celebrar esto, el pueblo se pone bravo porque recuerda que estuvieron esclavizados. Entonces, como Barrabás lo habían encarcelado por revoltoso, porque en esos tiempos de la fiesta de la Pascua siempre había revueltas. Y entonces Pilato no quería que sucedan estas revueltas. Entonces le pregunta al pueblo y le dice: ¿a quién quiere que dé libertad? Y ellos dicen: a Barrabás, a Barrabás. Entonces están en contra de el Cristo, porque ellos no querían un libertador como Jesús, querían un libertador que venga a traer como David, ¿no? Un rey que hacía la guerra, pero Jesucristo es un rey de paz. No trae la guerra, no trae la muerte, trae la paz. Pero Barrabás sí, Barrabás era revoltoso.
era que lo habían encarcelado por revolucionario, porque ya era el tiempo de la Pascua y ya venían nuevamente los revoltosos, los revolucionarios a pedir que se vayan los romanos, como los de la tribu de Judá, pero no entendían el mensaje de Jesucristo. Además, si Jesucristo se hubiera quedado, hubiese sido peor para el pueblo judío, pero ellos no lo entendían, no lo podían entender. No estaba en su mente poder entender el mensaje de Jesucristo. Y entonces dijeron, crucifícalo, crucifícalo a Jesucristo. Pidieron la crucifixión de Jesucristo los judíos y la libertad de Barrabás. Cierro paréntesis. A Jesús le ponen la corona de espinas. Los soldados lo llevaron al patio interior, llamado Pretorio, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada de espinas. Después se pusieron a saludarlo. «¡Vive el rey de los judíos!» y le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían y luego, arrodillándose, le hacían la reverencia. O sea, se burlaban de él. «¡Salve, rey de los judíos!» le decían. Se agachaban. «¡Salve, el rey de los judíos!» Y le escupían y lo golpeaban en la corona de espinas que le habían puesto. Pero la corona de espinas tampoco no era solamente alrededor. Era como un casco de espinas. Y cuando le golpeaban acá, las espinas le atravesaban su piel de su cabeza y hacían que su sangre se derramara por todo su rostro, por todo su cuero cabelludo, porque se encontró que su cabello estaba lleno de sangre, esa sangre que se había coagulado. Y cierro paréntesis. Entonces lo crucificaron. Subtítulo: entonces lo crucificaron. Entonces los soldados sacaron afuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas. Sortearon entre ellos. Era como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: «El rey de los judíos». Junto con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumple la escritura que dice: «Y fue contado entre los malhechores». Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Tú, que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz». Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos: «Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Abro paréntesis. Los ladrones que estaban a los costados de Jesucristo, que dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, no hay ladrón bueno ni ladrón malo, solo son ladrones. El ladrón no es bueno, el ladrón es malo, porque el ladrón te roba todo lo que tú compraste con todo tu sacrificio. Eso no es ladrón bueno, simplemente son ladrones. Y también los que pasaban no podían entender, porque les dice aquí en la escritura, lo insultaba, le dice: «Tú que destruyes al templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo». No podían entender que Jesucristo mismo
al tercer día iba a resucitar, que Él es el templo mismo. No podían entender eso los judíos, porque Jesucristo en vida dijo, este templo va a ser destruido y en 3 días yo lo levantaré. O sea que Él al tercer día Él resucitó. Eso no podían entender los judíos. Porque dice, el que puede entender, que entienda, que se abran sus oídos y sus ojos y puedan entender. Pero los judíos no se les podría abrir sus oídos porque no podían entender. Sus ojos no podían entender ni ver lo que estaban viendo. No podían ver lo que Jesucristo estaba crucificado y que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Para ellos es inconcebible eso. Cierro paréntesis. La muerte de Jesús. Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, Jesús con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja de vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo, déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Una mujer que miraba de lejos, entre ellos María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, ellas lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea. Con ellas había otra más que había subido con Jesús a Jerusalén. Abro paréntesis. Y también estaba María, madre de Jesucristo. Es por eso que dicen las 3 Marías al pie de la cruz, según el Evangelio de Marcos. Y Jesús dice en sus palabras, Eloí, Eloí, Señor, Señor, Eloí, Eloí, lama sabactani, Señor, Señor. Es en arameo, porque es la lengua materna de Jesucristo, el arameo. Y se rompe el velo del templo, el velo que cubría el arca de la alianza, pero ese velo no era una tela cualquiera, era una tela fuerte, una tela como imperial, una tela que cubría donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el bastón de Moisés, donde estaba ¿cómo se llama esto? Lo que caía del cielo, el maná, y el decálogo estaba en el arca de la alianza. Y se rompe el velo del templo. Eso tiene un significado muy grande que no lo puedo explicar en estos momentos. Disculpen. Y cierro paréntesis mejor antes de equivocarme más, porque los padrecitos se molestan. Jesús es sepultado. Había caído la tarde y como era la víspera del sábado, alguien tuvo la valentía de ir donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Consejo Supremo, que esperaba también el reino de Dios. Es José de Arimatea el que pide el cuerpo de Jesús, y es José de Arimatea el que le da el sepulcro que él se había preparado,
y que nunca ese sepulcro había sido utilizado. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamó al capitán para saber si realmente era así. Él lo confirmó y Pilato entregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Después de ponerlo en un sepulcro que estaba cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba. María Magdalena y María, madre de José, estaban allí mirando dónde lo depositaban. ¿Y por qué lo enterraron así tan rápido? Porque ya era viernes y el sábado era el sábado santo, no era el sábado donde los judíos no podían hacer nada, ni trabajar, ni lavar, ni nada. Entonces, antes de que venga el sábado, lo tenían que enterrar. Por eso lo enterraron y pusieron en la puerta de la cueva una piedra grande para que taparan. Y dicen otros evangelios que lo taparon y lo sellaron para que nadie lo abra. Cierro paréntesis, resucitó, no está aquí. Capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Muy temprano, en ese primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Se decía unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido echada a un lado, y eso que era una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitó. No está aquí. Este es el lugar donde lo pusieron. ¿No es cierto? Ahora bien, vayan a decir a Pedro y a los otros discípulos que Jesús se les adelanta, camino de Galilea. Allí lo verán tal como él se lo dijo. Entonces las mujeres salieron, corrieron del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie, de tanto miedo que tenían. Subtítulo: breve conclusión del Evangelio. Jesús, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 espíritus. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no lo creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco lo creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús los reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Y estas señales acompañarán a todos los que crean. En mi nombre echarán los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que los acompañaban. En este último capítulo de Marcos, donde dice breve conclusión del Evangelio, es muy importante donde dice: el que crea
que Jesucristo ha resucitado y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán los espíritus malos. Actualmente hay sacerdotes exorcistas en la Iglesia Católica que echan al demonio de los cuerpos, donde estos demonios se han hecho dueños de estos cuerpos. Por ejemplo, el Padre Amor era el exorcista del Vaticano y ha dejado otros sacerdotes que también exorcizan. Y también dice, hablarán en nuevas lenguas. Los apóstoles podían ser entendidos y hablaban las lenguas que ellos no sabían. Por eso es el don de lenguas. No es como ahora algunos hermanos de algunas sectas, algunos hermanos separados, se ponen a hablar otras cosas que no son lenguas. O sea, que no son lenguas nativas. Empiezan a hablar cosas que no puedo repetirlas. Pero no es el don de lenguas que Jesucristo habla, sino es que los hermanitos se están inventando, que dicen que ellos tienen el don de lenguas. Por eso no hay que creerles a todos, porque en las santas escrituras dicen, vendrán y les engañarán, porque dirán que son falsos profetas y vendrán en mi nombre, dirán que son enviados en mi nombre, pero no se dejen engañar, dicen las santas escrituras. También dicen, tomarán con sus manos las serpientes y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Recuerdo a varios santos que en sus mismas congregaciones los querían, a los padres de la iglesia, a los santos padres de la iglesia, los que querían hacer por ejemplo, San Benito Abad. San Benito Abad era un abad que se había ido a las montañas, pero que era un santo hombre de Dios, y que en las abadías los abades se habían torcido del camino que Dios les había mandado, porque en las abadías vivían muy bien, pero Jesucristo no les había dicho que vivan como reyes, sino les habían dicho que prediquen la humildad. Y algunos abades se habían dado cuenta de eso y le pidieron a San Benito Abad que vayan a la abadía para que él sea su rector y que arregle lo que ellos mismos habían malogrado, por decirlo así, ¿no? O sea, se habían ido del camino que ellos habían puesto en las abadías. Entonces San Benito empezó nuevamente las nuevas reglas de San Benito Abad. Pero como los abades no estaban acostumbrados a esas reglas, a levantarse temprano, a hacer las oraciones, a trabajar hora y labora, entonces ellos mismos le pusieron a San Benito, por ejemplo, una anécdota. Los abades sabían que San Benito en las noches leía las escrituras y oraban. Y entonces le pusieron en un candelero agua. No le pusieron aceite, le pusieron agua para que se le apague el fuego, para que él no pueda estar leyendo. Entonces los abades se fueron riendo. Y entonces los abades le dijeron al superior, hemos puesto en el candelero de San Benito agua,
Y el abad le dijo, pero ¿cómo han hecho eso? Vamos a verlo. Y cuando fueron a ver por la puerta de San Benito, el candelero estaba alumbrando con el agua. Y los abades dijeron, pero ¿cómo es posible si hemos puesto agua? Abrieron fuerte, con fuerza, la puerta del abad San Benito, y el abad se extrañó. Y le dijeron, pero hemos puesto agua. Y rompieron y vieron que había agua, pero seguía alumbrando, porque Dios estaba con San Benito. Y San Benito se dio cuenta de lo que habían hecho. Y en otra ocasión, cuando todos se sentaban en una sola mesa, le pusieron a San Benito Abad veneno. Y entonces cuando San Benito hace la bendición, su taza que había estado con veneno se rompe. Y San Benito Abad se da cuenta de lo que habían hecho. Entonces San Benito Abad los abandona a los abades y se va lejos al desierto, a una cueva. Y después San Benito Abad empieza a hacer milagros. Y nuevamente van a buscarlo a San Benito Abad para que les haga los milagros, y San Benito Abad hace los milagros. Pero los deja, y los benedictinos no, se empiezan se arrepienten de lo que le habían hecho al abad. Pero San Benito no regresa, y San Benito hace la medalla milagrosa de San Benito, donde dice, Ave retro Satanás, y dice otras palabras, pero está escrito creo en otro idioma, pero hay letras en la medalla de San Benito Abad, porque se cumple que dice, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán, porque en ellos está el Espíritu de Dios. En los santos abades de aquella época, por ejemplo. Y con este capítulo 16 termina el Evangelio de San Marcos, que es el más pequeño de los 3 evangelios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santa, Santísima Virgen, Reina del cielo y de la tierra, cuida a nuestro pueblo, a nuestro continente, porque en muchos lugares hay terremotos. El día de hoy en la madrugada, acá en nuestra ciudad de Lima, hemos sufrido un temblor, no muy fuerte, gracias a Dios, pero estamos temerosos porque hay un pronóstico en que Lima va a venir un terremoto muy fuerte, y los barrios altos del cercado de Lima seguramente va a ser destruido, pero ahí vive mucha gente. Madre Santa, ampáranos bajo tu sagrado manto. Ten piedad de nosotros, Dios mío, Jesucristo mío. Padre eterno, protégenos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.